Bienvenidos a un programa más de Unión Bienestar. El día de hoy me encuentro acompañada de Karen Segura. Ella es psicóloga. Buenas, Karen, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme al programa. Bienvenida, bienvenida, un placer tenerla por acá. Me gustaría que para iniciar tal vez nos comentes un poco de su experiencia a nivel de psicología clínica. Bueno, yo soy psicóloga, hace más de 8 años que trabajo de forma independiente, atendiendo niños, atendiendo adolescentes, atendiendo adultos, familias, parejas un poquito. Y entonces he explorado un poco el área el área emocional en cada una de las etapas del desarrollo. Soy terapeuta gestáltica y también soy doula en formación. Entonces estoy como en este camino todavía de aprendizaje para poder brindar las mejores pautas, las mejores recomendaciones a mis consultantes. Súper bien, qué dicha. Muy bien, Karen. Y bueno, hoy con un tema bastante interesante y pues muy de la actualidad en la que nos encontramos. Entonces, si gusta, puede presentar el tema. Bueno, vamos a hablar un poquito de ansiedad, pero la ansiedad relacionada a la alimentación, ¿verdad? Cómo de pronto nuestras emociones nos pueden estar jugando una mala pasada en el tema de la alimentación y la salud en general, ¿verdad? Sí, correcto. Correcto. Bueno, tal vez para iniciar, hablar un poco de las estadísticas a nivel nacional. Sí, bueno, la ansiedad es un tema que es muy común hoy día, ¿verdad? Es un tema que está presente y que todos lo tenemos muy a conciencia en el día a día. Pero es un tema que tal vez antes de la pandemia no era así, ¿verdad? No era un tema del que se hablara tanto. Con la pandemia y a raíz de la pandemia se comenzaron a ver que estos síntomas aumentaron en la población. Para Costa Rica específicamente se han realizado estudios o se hicieron estudios durante la pandemia y post-pandemia que analizaban estos datos y cómo la ansiedad estaba afectando de una forma muy impactante a la población. Entonces, por ejemplo, se hablaba de que el 40% de la población, de las personas entrevistadas, decían: yo siento síntomas que están presentes en la ansiedad, ¿verdad? Un dato que me pareció muy interesante a mí es que poblaciones jóvenes, mayormente mujeres, sentían estos síntomas de la ansiedad y que también la población infanto-juvenil se vio sumamente afectada con temas de ansiedad durante la pandemia. Esto se debe al confinamiento, a tener mucho estrés familiar, mucho estrés laboral, no saber qué iba a pasar y por supuesto era un trauma que estábamos viviendo todos en ese momento. Entonces, ¿cómo no sentir miedo? ¿Cómo no sentir angustia? Y cómo no estar siempre en alerta, ¿verdad? Siento que era un miedo real que a muchos nos despertó, a muchos se les despertó este tema de la ansiedad. Como esa incertidumbre, ¿verdad? De no saber qué iba a pasar. Correcto. Exactamente. ¿Y cómo podemos nosotros detectar que estamos frente a un caso de ansiedad? Bueno, tanto para nosotros mismos como para algún familiar, ¿verdad? Como decir, ok, en mi familia hay una persona que está teniendo un problema de ansiedad. Sí, bueno, aquí hay que hacer una diferencia porque ansiedad es diferente a miedo, ¿verdad? Durante la pandemia, volviendo a este tema de la pandemia y lo que nos afectó a todos y nos sigue afectando de alguna forma, el miedo es diferente a la ansiedad porque sentir miedo es normal, es activar un estado de alerta que nos dice, hey, aquí algo está pasando, y así nosotros podemos tomar medidas y precauciones para cuidarnos y salvaguardar nuestra vida, ¿cierto? Entonces el miedo es normal, lo que no es normal es que este miedo nos afecte en la vida cotidiana y nos afecte en nuestras situaciones diarias, como el tener que ir o salir de la casa y que eso ya me genere angustia, ya me genere que yo no quiera salir, ¿sí? Entonces el miedo es normal, lo que no es normal es sentir este miedo por mucho tiempo, muy prolongado, y que me imposibilite a mí
pues hacer mis actividades diarias. Ahí ya se va convirtiendo en un síntoma que yo tengo que detectar y que tengo que encender esa alerta. Entonces, vamos a ver, la ansiedad tiene causas y tiene síntomas, ¿verdad? Como toda patología, como toda enfermedad. Entonces, por ejemplo, dentro de las causas, vamos a hablar que van a haber causas que son genéticas, por ejemplo, que yo lo herede de un familiar o que en mi familia exista esta predisposición, que ya hayan personas con la sintomatología y entonces yo también la desarrollo. No quiere decir que en todas las familias, todas las personas ¿verdad?, que tienen ansiedad, pues sus hijos y sus descendientes lo van a tener, pero es una de las causas por las que podría existir la ansiedad o podría desarrollarse. Los factores ambientales, como lo que está pasando alrededor, este tema de la pandemia es uno de los ejemplos más claros, pero durante el desarrollo pueden venir crisis, pueden venir traumas, situaciones que en el momento yo no pude controlar y que mi cuerpo almacenó como un trauma. Y entonces tal vez en ese momento me pudieron controlar, me pudieron regular, pero más adelante yo presento los síntomas, ¿sí?, que están relacionados a esta situación o a este evento. Hay un tema neurobiológico también, que es, bueno, mis neurotransmisores en mi cerebro llevan información de un lugar a otro y a veces estos neurotransmisores no funcionan de la manera correcta o no viajan a la velocidad que tiene que ir la información de un lugar a otro. Entonces esto puede también ser un generador de estos síntomas de ansiedad, ¿verdad? Y entonces por ahí más o menos van las causas por las que una persona pudiera presentarlo. Hay también sintomatología, ¿verdad? Y esto es muy importante porque hoy día por todo decimos que tenemos ansiedad, ¿verdad? Es un tema tan común que a cada rato decimos, bueno, es que eso es ansiedad, y tal vez no, tal vez es miedo, como les decía antes, ¿verdad? Que en realidad lo que estamos sintiendo es un miedo muy grande a algo que está pasando. La ansiedad es un miedo que es anticipado, ¿sí? Y entonces, para poder diagnosticar, bueno, primero un especialista de la salud a cargo, ¿verdad? Esto no es como que cualquiera lo puede hacer. Y luego nosotros podemos encender alertas o alarmas reconociendo síntomas que son físicos, por ejemplo, las palpitaciones, la sudoración en las manos, esta sensación de desmayo, de náuseas, dolores de cabeza, dolor de cuerpo, ¿verdad? Todas estas me van indicando que algo no está bien. Creo que es muy común y muy normal que si mi cuerpo no se está logrando regular y yo estoy sintiendo síntomas que antes no sentía, debo encender esta alarma, ¿sí? Hay síntomas que son emocionales, por ejemplo, esta sensación de sentirme abrumado todo el tiempo, de sentirme nervioso o de sentirme muy irritable, ¿sí? O de entrar en estados de pánico por cosas que antes no me generaban este susto o este miedo. Incluso el cansancio está relacionado, digamos, con el tema de la ansiedad. Sí, el cansancio está relacionado con el tema de la ansiedad, es un síntoma físico completamente y puede llegar. En todos se presenta de una forma distinta y no quiere decir que todos vamos a presentar los mismos síntomas de la ansiedad, pero el cansancio puede ser uno que está presente y que es también muy común. Hay síntomas también que son cognitivos y aquí va mucho el tema del pensamiento y cómo hay pensamientos intrusivos que vienen a mi mente y están ahí constantemente. Casi siempre son pensamientos que son anticipatorios, es decir, que yo todo el tiempo estoy pensando que algo malo va a suceder, ¿verdad? Y entonces tomo todas las medidas necesarias para que cuando yo llegue a ese evento que yo siento que va a suceder, yo lo pueda tomar de la mejor manera o pueda solucionarlo, ¿verdad? Pero esta activación constante que está en mi cerebro me abruma, entonces esto me lleva a otros síntomas que son conductuales, entonces yo ya no quiero salir, entonces ya yo tengo un botiquín lleno de medicinas en la casa, entonces ya yo siento que a mi familia algo le va a pasar y entonces estoy todo el tiempo como en esta alerta de que no salga, no salga, no salga, no salga. ¿Sí? Siempre esperando lo peor. Siempre esperando lo peor, porque la ansiedad es un miedo, pero es un miedo anticipatorio, que no es real y que es
se desborda, es algo que yo no puedo controlar. ¿Sí? Exacto. Exactamente. Y justo por eso es necesario el diagnóstico, ¿verdad? Claro. Temprano, porque siento que, así como usted lo menciona, realmente muchas personas no lo diagnostican a tiempo. Entonces, ven que tienen alguno de estos síntomas, ¿verdad?, que usted menciona, y simplemente se medican o, ¿verdad?, toman otras decisiones que no son las correctas, y pues lo ideal es buscar un profesional en salud, propiamente psicólogo, que haga un diagnóstico, ¿verdad?, para poder pues tener, o que el psicólogo, ¿verdad?, le vaya a brindar las herramientas para poder llevar adelante pues la patología. Correcto, sobre todo porque todos los casos son distintos y todas las historias son diferentes, ¿verdad? Y lo que me pasa a mí no es lo mismo que te pasa a ti. Y entonces, como yo desarrolle los síntomas en mí, van a ser muy, muy diferentes, ¿sí? Como yo los regule, las herramientas que yo necesito también van a ser distintas. Entonces, ante estos síntomas que pueden ser muy grandes o muy pequeños, siempre hay que encender esta alarma y consultar con un especialista que pueda guiarme el desarrollo, la integración y la sanación de este síntoma. Exactamente, y que muchas veces el detonante, ¿verdad? Que yo creo que en algún momento lo hemos comentado, de que el detonante pueden ser muchos factores, ¿verdad? Algo que ocasionó, o sea, ¿cuál fue el detonante que me llevó ahí? Porque como usted decía anteriormente, puede ser cosas que ya venían de mi pasado y que estaban ahí y yo estaba tranquila, pero de pronto algo pasó, alguna situación familiar, amorosa o lo que sea, ¿verdad? Entonces me llevó a caer en este estado de ansiedad. Correcto, correcto. Y entonces es el cuerpo expresando este síntoma, que en realidad lo que alberga es una necesidad emocional, ¿sí? ¿Necesidad de qué? No sé. Puede ser la necesidad de sentirse valorado, de sentirse querido, de sentirse aprobado, ¿verdad? Dependiendo de la historia y de cómo yo haya crecido en mi historia, así es como yo voy abriendo estos ciclos en donde hay una necesidad que es latente. Muchas veces cuando esta necesidad no es suplida, pues entonces yo comienzo a presentar síntomas, que no solo puede ser la ansiedad, pero que muchas veces, y al menos en consulta, es algo de lo que es muy, muy, muy frecuente. Perfecto, Karen. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y al regresar vamos a seguir comentando un poco sobre este tema tan importante como es el tema de la ansiedad. Estamos de vuelta en su programa Unión Bienestar, el día de hoy con el tema sobre ansiedad. Karen, para retomar el tema nuevamente, nos gustaría hablar un poco de la conexión que existe con la parte de la alimentación. Bueno, con respecto a la alimentación, sí hay una conexión profunda. Debo aclarar otra vez que no todos los síntomas presentes en la ansiedad los transita un mismo paciente, sino que estos pueden ser diferentes y en cada caso ser distinta su situación, ¿verdad? Pero sí, el tema de la alimentación es una variable que muchas veces es una constante más bien dentro de la sintomatología como tal. Y entonces, sí se conecta y se conecta de una forma muy profunda porque constantemente nosotros en estado de ansiedad tenemos como esta necesidad de anticiparnos, lo que decía antes, ¿verdad? Anticiparnos al futuro, anticiparnos con pensamientos, anticiparnos con conductas que nos lleven a salvaguardar aquello que no estamos logrando controlar, ¿verdad? Es una forma de tratar de controlar. Lo que sucede es que muchas veces esto no pasa, ¿verdad? Y muchas veces lo que hacemos o lo que sentimos es este vacío emocional grandísimo por no poder controlar esto que está en el futuro o esto que está en el presente, ¿verdad? Entonces ahí queda una necesidad de un vacío muy grande. Muchas personas
buscan llenar este vacío a través de los alimentos, ¿verdad? Y entonces no es como que yo diga, ah, sí, tengo esta necesidad y voy a ir a comerme algo, no, esto es como una respuesta inconsciente que me dice que hambre, claro, voy a comerme algo, ¿verdad? Y no es como que nosotros vamos y nos comemos una ensalada, nos comemos una manzana, ¿verdad que no? No, lo que vamos a hacer es ir a buscar azúcar, ir a buscar carbohidratos, ir a buscar muchas veces estos alimentos que son agresores, pero que nosotros no sabemos que son agresores, que contienen altas cantidades de azúcar, altas cantidades de sodio, sustancias que a largo plazo no me hacen tan bien, no me van a hacer tan bien. Y bueno, es como nuestro sistema de respuesta actuando. Lo que estamos haciendo nosotros es buscando, bueno, lo que está haciendo nuestro cuerpo es buscando este placer inmediato para ya no sentirnos con este vacío que nos provoca esta necesidad. Claro. ¿Sí? Entonces, llenamos este vacío, pero es un vacío que se llena de forma momentánea, porque después de que nos comemos todo lo que nos comemos, entramos en un estado de placer que dura un tiempo, un lapso corto, muchas veces, y luego otra vez se activa esta necesidad de volver a ingerir estos alimentos, que por lo general es un chocolate, una Coca-Cola, ¿verdad? Y todos estos que a largo plazo no son tan buenos, no son tan positivos. Sí, la comida chatarra que al final no nos aporta nada, solo calorías vacías, ¿verdad? Porque no es nada nutritivo. Y en esta parte, Karen, es donde entra justamente el tema de hambre emocional y hambre real. Exactamente. Claro, y entonces hay que saber diferenciar cuando el hambre es emocional y cuando el hambre es real, ¿verdad? Un hambre real, esto creo que lo puede explicar mucho mejor usted, pero el hambre real ocurre ciertas horas del día, ¿verdad? Y se activa de forma paulatina, ya nosotros sabemos que necesitamos los nutrientes, nuestro cuerpo nos lo pide. Entonces comemos, nos saciamos y entramos en este estado de calma porque ya nuestro cuerpo tiene la energía que necesita para seguir funcionando. Exactamente. ¿Sí? El hambre emocional no. El hambre emocional es esta necesidad de querer comerme algo de forma compulsiva porque siento que lo necesito, ¿verdad? Lo que estamos buscando es sentir felicidad, sentir placer, y entonces hay como sustancias ahí que interactúan y se disparan, y entonces cuando yo me como esto que me llena este vacío, esa sustancia que genera felicidad se dispara y se dispara de forma momentánea, pero luego otra vez baja, y esto sucede mucho en las adicciones, ¿verdad? Claro. A fin de cuentas el azúcar también es una adicción, entonces sucede mucho en las adicciones y el sistema de respuesta trabaja exactamente igual, parecido. Entonces por un momento yo voy a estar bien, voy a estar calmado, y luego otra vez se me va a disparar esta necesidad y esta sensación y todos estos síntomas que, como dije antes, en cada persona es distinto, pero que están ahí presentes: síntomas físicos, síntomas cognitivos, síntomas emocionales, síntomas conductuales, ¿verdad? Entonces, básicamente, es importante rescatar que tanto la alimentación influye en el tema de la ansiedad, como la ansiedad viene e influye luego en el tema de la alimentación, ¿verdad? Sí, exactamente, y también en este círculo que usted menciona entra toda la parte de que esos alimentos al final nos inflaman, nos generan estrés, ¿verdad? Entonces volvemos a caer como en ese círculo, la inflamación nos produce, por ende también estrés, ansiedad, entonces es ese círculo que si al final volvemos a lo mismo, si no se detecta a tiempo, si no tengo un diagnóstico temprano, no voy a poder tener las herramientas para abordarlo, ¿verdad? Entonces siempre voy a querer comer por comer, ¿verdad? Por ansiedad, y no estoy detectando qué es lo que realmente mi cuerpo necesita. O muchas veces en consulta, por ejemplo, a mí me dicen como, es que vieras que yo almuerzo y siento esa necesidad por estar comiendo dulce, y no es solo como un chocolate, una tapita, no, es que el resto de la tarde yo como solo chocolates, helado, ¿verdad? Todos estos productos altos en azúcar, e incluso ya después no ceno porque no tengo ganas de cenar. Entonces no detectan realmente lo que está sucediendo, ¿verdad? Lo ven normal, ya es parte de ellos. Exacto. Muchas veces se activa también este mecanismo de la culpa, de como ya me di un atracón de dulces, entonces ya no voy a cenar. Y lo que estamos haciendo es
todavía agrediendo más nuestro sistema metabólico. Y entonces sí, hay como una relación que está directa, en donde, ok, hay alimentos que me provocan más ansiedad, el azúcar, los carbohidratos, todo lo que es procesado, eso estresa nuestro sistema, nuestro organismo y hace que se inflame. Y entonces la inflamación contribuye a que la ansiedad esté latente, ¿verdad? El tener esta sensación de querer comer y llevármelo todo a la boca a largo plazo, esto me genera otros síntomas. Entonces aquí es muy importante abrir el kit de herramientas y mirar, ¿verdad? ¿Cuáles de estas herramientas me sirven a mí y cómo yo puedo detectar que estos síntomas están pasando hoy día en mi cuerpo, en mi vida y cómo los soluciono, ¿verdad? Cómo voy poquito a poco reparando esta herida, este síntoma que tengo hoy día. Exactamente, que primero es ¿verdad? Ir identificando todo lo que va sucediendo y tener previo el diagnóstico. Karen, tal vez nos puedes comentar qué pues, herramientas, ¿verdad? O qué es clave para poder trabajar esa ansiedad, que yo creo que es como tal vez lo que muchos en casa están como esperando, ¿verdad? Sí. ¿Qué herramientas podemos utilizar de forma general, por supuesto, porque ya lo hemos pues comentado muchísimo durante el programa, que lo más importante es acudir a una consulta para tener un diagnóstico y por ende también un tratamiento, claro. Pero de modo general, ¿qué herramientas, verdad, podemos poner en práctica si detectamos como que estamos frente a un caso de ansiedad? Claro. Y bueno, como dices tú, ¿verdad? Todos los pacientes son distintos y entonces cada uno necesita herramientas diferentes. Esto que les voy a decir no sustituye la consulta ni el tratamiento terapéutico, pero sí son una base para poder ir trabajando y gestionando estos síntomas que están ocurriendo hoy día en mi vida. Entonces, lo primero, vamos a hacer un recorrido por las emociones. ¿Qué más está pasando? De pronto me agarra esta necesidad de comer dulce y bueno, ¿qué es lo que ha estado pasando en mi día? De pronto hubo un evento que me estresó mucho, de pronto peleé con alguien, de pronto hay algo del trabajo que me tiene sobrecargado y entonces es ir mirando qué es lo que está pasando a mi alrededor, contexto y qué emociones me genera esto que está sucediendo, para identificar si realmente yo lo que necesito es expresar esto que siento y no llenarlo de cosas para que ya no se sienta dentro de mí. Entonces, importantísimo es esto de poder hacer este rastreo emocional y mirar cómo estoy hoy día, ¿verdad? De una forma muy consciente, con mucha presencia, cómo está mi cuerpo, cuál es la necesidad que tengo, con cuál emoción me conecto en este momento, de pronto cuáles son los pensamientos que están ocurriendo también. Y entonces esto es como uno de los primeros pasos, ¿verdad? Para poder comenzar a gestionar todo esto que está ocurriendo internamente. Claro, claro, por supuesto. Otra de las claves importantes, creo yo, que tenemos que mencionar aquí es saber diferenciar el hambre real de la emocional. Creo que eso ya lo comentamos un poquito anteriormente, pero esto es muy, muy importante. ¿Dónde es que el hambre real está presente y dónde es que aparece el hambre emocional? ¿En qué situaciones y en qué contexto? Y entonces ahí yo puedo hacer mi diferencia y identificar, bueno, esto que está sucediendo y que me causa esta ansiedad o esta necesidad de comer no es hambre real, es un hambre que está ligado con una emoción. ¿Cuál emoción es? ¿Verdad? Y entonces ahí ya comenzamos a hacer esta conciencia que nos permite evaluar si lo que necesitamos es otra cosa, salir a correr, hablar con alguien, escribir, etcétera, ¿verdad? Una de los factores o de las claves también que nosotros necesitamos comenzar a trabajar es profundizar en la causa raíz, ¿verdad? Y mirar un poquito en la historia, en qué momentos de la historia yo me he sentido de esta manera, ¿verdad? O qué cosas que pasaron antes pudieron ocasionarme esto que yo estoy viviendo hoy día, esta emoción, esta frustración, este enojo, esta necesidad tan grande que yo tengo, ¿verdad? Ahí ya entraría la ayuda de un especialista en salud que me acompañe de forma terapéutica. Entonces esto es clave y es importantísimo. La liberación de emociones, por su parte, es buscar aquello que a mí me ayude a liberar esta emoción que tengo atrapada ahí adentro.
¿verdad? Y para cada persona, como les dije antes, es distinto. Entonces, en terapia, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con meditaciones, trabajamos mucho arteterapia, danzaterapia y todos estos medios que le ayuden a la persona a expresar aquello que está sintiendo ahí adentro. ¿Por qué? Porque es una energía que está atascada y acumulada y que necesita salir. ¿Verdad? Y muchas veces no sale de la forma más adecuada, no se canaliza o se gestiona de la forma adecuada, sino que sale a través de un síntoma. ¿Verdad? Entonces es ir canalizándolo de una forma más positiva a través de las herramientas que a cada persona le sirve finalmente, ¿verdad? Y finalmente siento yo que es importantísimo velar por nuestra salud integral, ¿verdad? Una vez que ya hacemos conciencia, que tenemos las herramientas, que vamos trabajando en la causa raíz, que logramos identificar emociones, comenzar a trabajar ahora sí de una forma muy consciente y comprometida en nuestra salud integral, revisando la parte médica, la parte nutricional, aquello que a mi cuerpo, a mi organismo y a mi mente le están faltando en este momento y comenzar a dar pasitos para ir hacia allá. Claro. Claro, muy bien, gracias Karen por esas recomendaciones tan importantes. Y bueno, ya finalizando este tema, me gustaría que puedas dejarnos las redes sociales, el contacto tuyo para que mucha gente en casa que esté interesada en alguna consulta de psicología puedan contactarte. Bueno, yo atiendo de forma presencial y online. Entonces, por cualquiera de los dos medios puedo dar consulta. Mi página es karensegura.me. Ahí van a encontrar también mis redes sociales y mi contacto directo por si quisieran agendar alguna sesión. Muy bien, gracias Karen. Y de mi parte, bueno, soy nutricionista y voy a dejarles por acá también las redes sociales. Mi Instagram es Cindy_Romero. Y por este medio también pueden contactarme y mi número 83 35 35 58. Entonces, bueno, a todos en casa, gracias por estar en contacto nuevamente, en sintonía del programa y los esperamos en un programa más con otro tema relacionado con salud.